Ya están aquí como cada lunes. Israel Zamora de Morena, ¿cómo estás? Muy bien, bonita semana a todas, a todos. Rubén Moreira, diputado del PRI, ¿cómo estás, Rubén? Pues una semana muy interesante empieza sí. Con una que nos precede también. Morena no ha fallado, no nos ha fallado. No nos ha fallado, es lo que esperábamos. Emilio Álvarez y Casa, de Somos México, ¿cómo estás? Estoy muy contento por dos razones. A ver, la primera. La primera es porque hemos tenido un gran divertimento gracias a Morena estos días, hoy ya lo vamos a comentar. Y segunda, porque terminamos a tambor batiente en Somos México las asambleas, 246 y ya casi 300,000 afiliados. Estamos bueno, pues felicidades. Qué bueno. Escuchamos los tres, si les parece, acaba de iniciar la presidenta a hablar del caso de Marx Arriaga. A ver, son varios temas. El primero es que nosotros reivindicamos la nueva escuela mexicana y los libros de texto. Eso es muy importante, porque muchos lo tomaron como si ya fueran a desaparecer los libros de texto o estuviéramos en contra. Nosotros reivindicamos la nueva escuela mexicana y el trabajo tan importante que se hizo para los libros de texto. Los libros de texto tienen una virtud pedagógica, que es el trabajo en equipo, el estar involucrando permanentemente a las y a los niños en un cuestionamiento crítico, en el trabajo permanente, en no recibir solamente el conocimiento del maestro a los estudiantes, sino que los estudiantes sean partícipes de la información que se les está dando y generar un trabajo colectivo. Eso es muy importante, además de lo que son los libros de historia y todo lo que significa la nueva escuela mexicana, y la información que se da en los libros. Entonces eso es muy importante. Ahora, los libros siempre son perfectibles. Por ejemplo, las y los maestros han estado pidiendo que haya guías para los maestros de los libros de texto, reconociendo su libertad de cátedra, porque eso es muy importante. No todos los maestros tienen que decir exactamente lo mismo, tienen que seguir sus planes de estudio y tienen que tener cierta libertad, pero ellos mismos, de manera muy solicitada, digamos, han estado pidiendo que se hagan guías. Noemí, nuestra subsecretaria de Educación Básica, que es la que dice aquí los jueves Mujeres en la Historia, nos pusimos de acuerdo para que se incorporaran las mujeres en la historia, en los libros de texto, porque la mayor parte de los libros de historia pues tienen a los héroes, pero no tienen a las heroínas. Y algunos otros temas que siempre hacen perfectibles los libros de texto. Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces ahí hubo una primera, pues digamos, desencuentro, por decirlo así. Entonces, frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones. Entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones, porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga, muchísimo. Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores, a la elaboración de los libros. Es un trabajo pues extraordinario el que se hizo, y además la defensa tan importante que hizo de los libros. Pero pues todo siempre tiene actualizaciones, perfecciones, considerando y reconociendo siempre el modelo. Entonces ahí hubo un primer desencuentro con él, y pues yo le planteé al secretario de Educación pues que le ofreciéramos a Marx varias opciones. Ya no sé exactamente qué se le ofreció, pero él tiene la posibilidad y tenía la posibilidad de quedarse en el gobierno, pues porque, repito, pues los libros de texto no son patrimonio de una persona. El movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando en el marco de la nueva escuela mexicana y de lo que impulsó el presidente López Obrador, pero pues siempre mejorando. Entonces, lo que no estoy de acuerdo, y hay que decirlo claramente, pues es quizá la manera en que se le notificó, ¿verdad? Porque entre compañeros pues tiene que haber un trato siempre. Ahora, bueno.
Pero no se quería salir, pues ¿cómo más lo sacas? Un bonito divertimento. A ver, Emilio. Hay que agradecerle a Morena, nos ha dado momentos de solaz, esparcimiento. Creo que si es 70 horas el Arriaga instalado. Dicen que para lo difícil no es entrar del gobierno, lo difícil es salir. El caso de Arriaga lo pone como manera ejemplar. Mira, libros de texto con faltas de ortografía. Libros de texto con fechas equivocadas, como por ejemplo la de Benito Juárez, que tanto les importa. Manos de 6 dedos. Manos de 6 dedos. Copy-paste, así, pues, ¿sí? Mal hechos, voy a limitarme en mis expresiones, de una pésima calidad. Y ya no me meto al contenido ideologizante, ¿no? Los comités que armaban los libros de texto eran de una extraordinaria calidad de nivel. Los libros de texto mexicanos, yo fui siempre a escuela pública y eran un ejemplo. Las porquerías que empezaron a hacer, porque perdónenme, no tiene otro nombre, claro que tienen que ser mejoradas, pero lo que llama la atención es el nivel de descomposición que tiene Morena dentro. Porque esto no es otra cosa más que un entendimiento patrimonialista de lo público. Yo me quedo en mi oficina, defiendo mis libros, hago lo que yo quiero. No acaba de entender este señor, pero es una buena expresión de lo que es Morena, que creen que lo público les pertenece y se lo apropian. Más allá del ridículo, más allá de ve policía, y el pobre policía, y este señor, sí, ¿qué le pasa? O sea, realmente mis respetos al policía, y todo el drama, la tragicomedia, pero la pues, verdad. ¿Qué sentimiento de superioridad, no? No, hombre. Está usted hablando con el hombre que transformó. Y termino mi comentario diciendo, el gobierno de López Obrador tiene un récord muy difícil de alcanzar. Es el primero desde 1921 que tiene menos niños en la escuela de cuando empezó a cuando salió. 1.6 millones de niños y jóvenes menos en las escuelas. Eso no pasaba desde 1921. ¿Cómo ves, Rubén? Pues esta semana vimos una síntesis de lo que es Morena, desde esto patético que sucedió con Marza Arriaga hasta el libro de Julio Scherer, donde afloran pues lo que sabíamos tal vez, pero hoy documentado, cómo desde el poder, un señor que se llama Jesús Ramírez, pues trata de influir en la opinión pública, generando estos medios alternos que inundaron de pronto todo el ecosistema de ideas y de opiniones, desplazando a los formales que tienen pues siempre una cara que uno puede reconocer. Vimos también dos cosas, un reportaje del estado de Hidalgo, de un medio nacional, donde esto que hizo el señor Ramírez se reprodujo en aquella entidad, es decir, generar medios alternos para pues atacar a adversarios, para entrometerse en las elecciones, para tratar de ensalzar la figura de Julio Menchaca. Regresándonos a lo primero, pues parecería, y tal vez mueve la risa todo lo del señor Marza Arriaga, sin embargo, su campo de trabajo son las niñas y los niños de este país. Creo que se debe de evaluar esto que ellos llaman la nueva escuela mexicana por expertos internacionales, primero. Segundo, evaluar los avances que han tenido los muchachos. Tercero, lo que ya decía hace rato Emilio, identificar por qué tenemos menos jóvenes en las escuelas primarias. Digo, mueve a la risa, sí, no, pero ese niño como un poco hilarante, o sea, como decir, si me río, ¿qué hago? Para no llorar. Sí, para no llorar, pero ese niño que ya no fue a la escuela, pues va a ser una tragedia a futuro. Y por último, qué arrogancia, qué frivolidad, qué forma de tratar al mundo, y qué pagados de sí mismo. Y qué ridículo. Y eso se repite seguramente en muchos funcionarios de Morena. Por eso, uno de mis morenistas consentidos es Israel, porque tú no representas, representas eso, hermanito. Qué injusto que ya viene mi participación para que no haga crítica a la oposición, pero no se va a librar eso. No, la verdad, qué difícil está en tu lugar todos los lunes, ¿no? Nos quedan 17 segundos, regresamos contigo. Con el morenista más querido por la oposición. Esto está mal. No sé si es bueno o malo. No representas eso. Lo odian. Vamos a decirle más regresamos con Israel.
Israel Zamora, adelante. Pues comenzar, ahorita decían que en Morena hay una crisis, eso es lo que espera la oposición, ¿no? La verdad, eso bueno vienen diciéndolo desde ¿Tú no le llamarías las internas. Crisis? ¿No? ¿Cómo le llamarías? A ver, Morena mismo es un movimiento plural, en donde la verdad es que los que hemos participado en asambleas y todo, hemos visto que la gente, hay libertad de expresión y la gente se puede expresar como sea. Le ha pasado a Noroña cuando va en eventos, le ha pasado a todo el mundo. Entonces, creo yo que el motor precisamente de Morena es la pluralidad. Ese es un gran motor que tiene el movimiento. O sea, más que crisis es libertad de expresión. Sí, y que aquí no hay, como hemos visto, una línea que cuando tú no estás de acuerdo, hay la libertad de expresarlo. Decía la presidenta que no está de acuerdo en cómo se le notificó. Yo creo que eso fue lo que generó toda esta situación. Pero si no se quería salir, ¿cómo más le haces? Pero, a ver, él lo que está planteando, la molestia estuvo ahí, ¿no? En la manera en que se lo notificó esta decisión. Bueno, pero ya le habían dicho 2 o 3 veces, hasta embajada le ofrecieron. Bueno, entonces el tema aquí es que no es una cuestión sustantiva, es una cuestión desde mi punto de vista nada más de forma en cómo se le realiza la notificación, y por supuesto que Marx no se va a ir del movimiento de la Cuarta Transformación. Marx, como dijo la presidenta, ha sido fundamental también, es un personaje, el movimiento está compuesto por muchas personas y Marx es una de ellas que han abonado ¿para mucho qué a lo la mueven? transformación. Si lo ha hecho tan espectacular. Pues también es que hay que ver que hay formas de trabajo que a veces no coinciden. Nos pasa, todos los que hemos tenido un equipo de trabajo, pues puede ser que tengas a un gran elemento, pero simplemente contigo pues no es la química, no hay la manera de dar los resultados que uno espera, y siempre hay espacios en donde él puede seguir aportando al movimiento de la Cuarta Transformación, pero eso no implica que Morena ya esté en una crisis de separación. Recordemos que eso viene diciendo la oposición desde Marcelo, ¿no? Desde que estaban las internas se hablaba de que Marcelo y Ricardo Monreal iban a romper y que había una crisis y que Morena iba a desaparecer. Arriaga es una mala caricatura de una izquierda trasnochada. El problema es que lleva eso a la política pública y daña tremendamente a la educación de este país. Ese es el problema. Su conducta es reflejo de lo que hace. Pero más allá de este personaje que resulta menor, hay que aclarar que este es un gobierno que está en crisis y se le están conectando a las crisis. Hay una crisis tremenda de violencia. Solo voy a hacer el recuento de la última fin de semana. Los mineros desaparecidos, los jóvenes asesinados en Puebla, los asesinatos en Nacajuca y Sinaloa. Hay una crisis de salud en este momento de sarampión. Habíamos erradicado el sarampión. Gracias a la negligencia criminal de Morena, regresó el sarampión. 7 de cada 10 que han muerto son niños que nacieron en el gobierno de López Obrador. Hay una crisis brutal de corrupción. Lo que dice Scherer solo confirma lo que todos sabemos y habíamos denunciado. Ya no es el Departamento de Estado, ya no es la oposición, es el consejero jurídico de López Obrador, que dice la industria criminal de corrupción e impunidad que es Morena. Y para acabarla, la crisis política de tu partido. Decíamos el recuento del Universal. Campeche, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Tabasco, Chihuahua, Zacatecas, la CEP, Scherer, la reforma política con conflictos adentro y con sus aliados, y ahora hasta las senadoras que reabren el salón de belleza que habían cerrado y se desmienten. Ahí está Andreita, ahí está Cintia López Castro. No, yo no fui. Y la pobre Juanita que la agarran ahí, que la dejan sola. Eso es solo una muestra de botón de la industria de corrupción e impunidad que se llama Morena. Hugo Aguilar, ¿qué me dices? Es que hay cosas que parecen... no, nos falta el ministro que le limpian los zapatos, claro. Ahora, hay cosas que parecen superficiales, como el salón de belleza y que el zapato y que tal. No, porque pintan... Refleja. Una forma de poder, una forma de ejercer el poder por parte de Morena. Yo creo que es admirable cómo Israel trata de defender a Morena. Lo indefendible, pero estamos en verdad ante la descomposición de todo eso que se edificó a partir de falsas ideas, de prejuicios, de improvisaciones y de polarizar al país. O sea, López Obrador es el responsable de lo que hoy está pasando, el responsable completo. Ni deja gobernar a la presidenta Sheinbaum, ni ella se puede desprender de esa lápida que es la herencia del López Obradorismo, ni se toma un nuevo rumbo. Todo lo que hoy vemos pues son síntomas
pero síntomas profundos de esa descomposición. Y eso que no estamos hablando de la inseguridad en este momento, pero lo ha acontecido en Puebla, lo ha acontecido con los mineros de Sinaloa, todo lo que va pasando durante días, pues es de anotarse. Y luego, esta crisis en materia de salud que ya mencionó Emilio, esta crisis en educación. Max Arriaga tiene en realidad una posición importante pero secundaria, pero lo que nosotros vemos es que no hubo secretarios de educación en el pasado gobierno, porque lo dejaron hacer y deshacer tanto que él se creyó dueño. Así es, y sigue atrincherado. De la escuela mexicana. Ahora bien, Israel, ¿qué es lo positivo? Bueno, a ver. Que la oposición no ha dado pie con bola. Claro. O sea, todos estos escándalos, sí, perdón. el foco se tiene que poner en Morena porque la oposición no figura. Sí. No, porque o sea, es más, ya ni vende pero para efectos de comunicación. Algo de crítica, que sabes que conecte con la gente, que se pueda lucir la oposición frente a un gobierno que ha tenido tantos errores. Los focos y los micrófonos están en Morena porque ahí es donde se produce realmente la política todos espectadores. nacional. Ahora, decir, pues gracias yo quisiera a estos errores hemos sacado nuestro registro. Yo sí le agradezco a Morena porque la indignación que ha generado nos permitió sacar asambleas y afiliaciones. Simplemente se reacomoda la oposición. A ver, a ese punto sí hay que acotarlo, porque el PRI pierde militancia y esa militancia ¿dónde aparece? Pues en el PRI 2.0. O sea, es el partido aquí de Emilio. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad. Quirino Ordaz en Morena. Omar Fayad en Morena. Murat. A ver. La Pavlovich en Morena. Los priistas que se fueron del PRI, pues ¿a dónde? Pues a aquí Morena. está Emilio. Y se van con Emilio. Esperen. O sea, esa es la realidad. ¿Qué priistas están cambiando? Allá? A ver, decir, yo quisiera hablar ahorita en otro minuto del libro de Julio Scherer. Otro más. 3 más. Oye, pero ¿qué priistas están acá? Yo te puedo decir me refiero que esa militancia a la que dice que por los errores de Morena se están yendo al partido que está formando más bien Emilio, están llegando del PRI, más bien ¿dices? llegan del PRI, se están cambiando del PRI para irse para allá. Dame 3 nombres. No, digo, la militancia en general. O sea, no personajes reconocidos. Yo te puedo decir cuántos priistas están contigo. Por ejemplo, Murat, Pavlovich, es más, Andrés Manuel, Marcelo, Adán Augusto. Sí, y los que llegan a Morena se someten a los principios de Morena. Una embajada. Una transición, ¿no? La realidad. A ver, entonces... Yo quisiera hablar del libro de Julio Scherer, claro y voy a tomar ahora mi minuto, bueno, porque ustedes tómelo, doctor. Imagínate tú, Azucena, que tienes un amigo por 24 años y que de repente ese amigo, obviamente sin tu consentimiento, da una versión de lo que tú le dijiste en esas pláticas. Ese es el contexto en el que se inscribe este libro. El de Julio Scherer, en donde habla, entre otras cosas, de Ramírez Cuevas. Sí, y es un libro que desde mi punto de vista se construye sobre la base de una traición a la confianza, de una amistad que él mismo dice que tuvo con el presidente de la República. Y creo que también lo acerca mucho, eso casi no se ha dicho, se ha hablado mucho del libro, pero no se ha dicho quién es el coautor del libro, ¿no? Que es Jorge Fernández Menéndez. Fue el entrevistador, ¿no? Jorge Fernández Menéndez, sí, pero hay que ponerle contexto también, porque decía el presidente Andrés Manuel, no hay texto sin contexto. Resulta que cuando se casa en el 2011, en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿quiénes crees que fueron testigos de su boda? Pues nada más y nada menos que Felipe Calderón, Margarita Zavala y una serie de secretarios del gobierno de Calderón que según está documentado por algunos periódicos que estuvieron presentes en esa boda. ¿En la boda de quién? Entonces, de Jorge Fernández Menéndez, que es el coautor de este libro. Okay. Que si tú analizas la estructura del libro, pues evidentemente te das cuenta que no era el objetivo informar con a ver, el periodista una cosa, pero Scherer era morenista, López Obradorista. Pero hay que poner el contexto. No creo que le haya hecho manita de puerco. Consejero jurídico de López Obrador. Ahora, cuando habla de Jesús Ramírez Cuevas, ¿dónde ves tú que aporte? Hablan a lo abstracto de información de inteligencia, pero nunca dan cuándo, dónde, cómo. Dicen que se reunió. ¿Cuándo? Pues no, que son producto de inteligencia. ¿Tú crees que no? Si fuera un producto de inteligencia serio, ¿no habría esos datos de cuándo se reunió, qué día exactamente, en qué fecha, en qué lugar? ¿Y por qué no dan ese contenido? Vamos a regresar porque justo la presidenta está hablando del libro. Regresamos con ello. La presidenta Claudia Sheinbaum habla de este libro de Julio Scherer. ¿Cómo se llama el libro? Ni venganza ni perdón. Ay, adelante. Un poema. No lo he leído ni lo voy a leer.
porque la crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre. Pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación. Y repito, aunque la crítica y la autocrítica se valgan, siempre hay que ser consecuente siempre. Porque uno no está aquí por el poder, ni nos impuso nadie, más que el pueblo. Y llegamos a transformar. Y hay que ser consecuente siempre con lo que uno lucha en la vida. Incluso a las personas se le valora, lo decía el presidente López Obrador, muchas veces por lo que hacen al final de su vida. Ponía de ejemplo a Sabludovsky, ¿no?, que trabajó mucho tiempo en Televisa dando una información vinculada con el poder, ¿sí?, y luego al final de su vida fue crítico ante eso. Otros personajes. Pero pienso yo que ser parte de este movimiento requiere consecuencias. Ser consecuente. No veo, de lo que he leído en los medios, ¿cuál es la fuente? Bueno, pues como que no le quiere dar mucho peso. La presidenta dice que, más adelante, que Scherer no es consecuente con el movimiento de transformación y que no va a leer el libro y que no va a tener impacto. Pues yo creo que mucha gente no lo va a leer. Yo voy a ser honesto, lo leí porque sabía que Emilio y Rubén lo iban a traer y dije, pues hay que leer para saber qué dice, pero no aporta nada, digamos, o sea, honestamente a algún consejo de, oiga, no está haciéndose mal esto. Y como la oposición yo le he reclamado aquí que no tiene ninguna propuesta, pues el libro tampoco da una propuesta de cómo mejorar la economía, cómo mejorar la seguridad en el país. Entonces yo creo que en términos generales pues va a estar limitado el grupo de interés. Seguramente los periodistas, los comunicadores, y en la oposición pues yo creo que ya lo están repartiendo en el Senado de la República, en el PRI, en el PAN. Deberían de comprar así como el de cosas Gran así. Mesa de Y entonces yo lo que es Adán creo Augusto. es que eso es lo que va a ocurrir. Y efectivamente, o sea, como yo decía, las fuentes que se citan, no era el objetivo. ¿Cuál era la finalidad? Yo me pregunté, ¿cuál es la finalidad de Julio de hacer esto? Creo que lo deja en una posición a un futuro, la verdad, muy complicada, porque si ventiló lo que, suponiendo sin conceder, sean conversaciones con el presidente Andrés Manuel, pues imagínate cualquier conversación con cualquier político podría correr después el riesgo de eso. Pero, Y creo pues que lo si dejan hay un delito. Bueno, si hubiera un delito se presentan las pruebas, pero no lo hacen en el libro. Era la oportunidad para hacerlo. Dos precisiones y un aporte. A ver, luego voy contigo. Las indignaciones, los agravios y las torpezas de Morena sí están generando mucha indignación. La gran mayoría la gente que está en Somos México nunca ha estado en ningún partido político. Pero lo que sí vemos es ese aparato de corrupción que ofrece impunidad y jala de todo mundo. De todo mundo, ya se dijeron nombres, no va a perder tiempo en eso. La segunda cosa, Israel, quien compra libros es Adán Augusto, para regalar los libros de su patrón. Y creo que y lo hizo público, 17,000 libros. Sí. Y todavía no sabemos si con recursos públicos, porque ni siquiera aclara sus cuentas, ni siquiera tiene declaraciones bien hechas, y luego nos enteramos que es un notario exitoso, que es el jefe de la barredora, y que anda promoviendo campaña. Ahora está pitonizo diciendo cómo van a estar las cosas en Juárez, en fin. Pero mira, te voy a decir, por ejemplo, te recomiendo que veas la página 214 del libro de Scherer. Y ahí vas a encontrar unos códigos QR, mira aquí ¿no? Para acá los pueden ver. Y ahí están los bases documentales de lo que él dice. No es que, tú puedes ver, por ejemplo, justo lo que dice, hay un fondo de 27,000 millones de pesos donde Jesús Ramírez le hace un fraude al SME y de ahí toma para hacer lo que sabemos que hace. Y además el SME lo confirmaron. El SME lo confirma. Aquí
Aquí están las fuentes de lo que ver, dices que no tiene Estamos hablando de Jesús Ramírez. Estamos hablando de Jesús. Vamos, papá. Vamos, Y lo que te estamos diciendo es, demuestra documentalmente la corrupción con la que impera y el aparato de mentiras que son ustedes. A ver, Rubén. A ver, vamos por partes. En la tradición mexicana, sobre todo en el siglo XX, hay muchos políticos que han escrito sus memorias. Unas tal vez increíbles, otras para justificar lo que actuaron. Los hay desde Vasconcelos, en el Ulises Criollo y La Tormenta y el Proconsulado, que son maravillosas, hasta las de Gonzalo N. Santos, que es una confesión de todo lo que él vio e hizo. En medio de esto se coloca lo que hoy presenta Julio Scherer. Un periodista como Jorge Fernández Menéndez no iba a dejar de entrevistar al que está enfrente, ¡hombre! Eso te lo aseguro. Uh-huh. Segundo, el puro testimonio ya es una prueba, porque él era el director jurídico o el asesor jurídico, consejero jurídico del presidente. Segundo, sí hay estos QRs que te llevan a información. Ahora, Azucena, yo veo en el libro 3 cosas. La primera, los personajes que él pondera. Por ejemplo, a Omar García Harfuch y a la presidenta Sheinbaum. Segundo, la descripción de López Obrador, que aun cuando él lo cuida, termina siendo un ignorante, un vulgar supersticioso. Eso es lo que uno ve. Y alguien ególatra que requería, perdón por la palabra, de matraqueros para hacer su función. Que al final también queda como un manipulado. Sí, un manipulado. ¿No? Sí, mucho. Y la tercera son estas denuncias muy concretas donde sobresale la de Jesús Ramírez, que no atinó a contestar, incluso en su misma carta se incrimina. Uh-huh. Entonces, esa es la realidad. Y ya sabemos de dónde vienen los golpes para todos, como toda esta manipulación que sigue sucediendo. Este fin de semana, acá los compañeros de Somos México les impidieron hacer asambleas en Ciudad Juárez. En Juárez. El alcalde bananero ese presionó al dueño local y no pudimos entrar. Y así pasa. O sea, es que son unos gorilitas. No tienen nada de normalidad democrática. Yo quisiera sostener que para mí el libro no cumple ninguno de los niveles que deberían ser importantes para este libro. El nivel ético, pues no, porque traicionas la confianza de una amistad que dices que duró 24 años. Segundo, no cumples tampoco con el nivel político, porque la persona que te está entrevistando tiene un sesgo político. La cercanía con el PAN, que ya mencioné, digo, tú invitas a tu boda a los que son cercanos a ti. No invitas a cualquiera, tú invitas a tu boda a los que son cercanos a ti. Está entrevistando a un morenista. Okay, pero vamos, carnal, o sea, si es el consejero jurídico. Y se me hace un poco oportunista precisamente porque no hace una crítica, digamos, a esta continuación de la Cuarta Transformación, que no se entendería sin el trabajo del presidente Andrés Manuel. O sea, tú no puedes entender lo que está haciendo ahora la presidenta Claudia Sheinbaum si la desligas del trabajo que se realizó en el sexenio del presidente Andrés Manuel. Por eso me parece oportunista, porque casualmente no hace críticas a Omar García Harfuch, no hace críticas a la presidenta Claudia Sheinbaum, y además no cumple con el nivel práctico. No cumple con el nivel práctico porque no aporta nada, como yo decía, para mejorar la calidad de vida de las personas. Yo déjenme recomendarles a la cuenta de Manuel Toral, @JMToralC. Dice, ¿quieres saber el chisme del nuevo libro de Julio Scherer, pero no tienes tiempo o ganas? Aquí te hago un resumen. Y hace un resumen excelente de personajes como Alejandro Hertz, Hernán Gómez, Jesús Ramírez, Hugo López-Gatell, Manuel Bartlett, Rutilio Escandón y Alejandro Gertz, en fin, y hace una síntesis muy buena. Por ejemplo, ¿qué dice de Jesús Ramírez? Lo califica como el gran manipulador, personaje espantoso, que hizo mucho daño al gobierno. Lo acusa de operar la mañanera, filtrar rumores, crear estructuras mediáticas ilegítimas y reuniones con el rey del huachicol. Y ahí me detengo. Sergio Carmona fue el operador de la industria del huachicol que financió a tu partido. Y probablemente Claudia Sheinbaum no dice nada porque hasta su campaña financiaron cuando era corcholata. El título se lo puso su jefe, no yo.
y financiar las demás campañas. Son una máquina de corrupción e impunidad. Pudrieron el país. Hacen una evasión fiscal del orden de 150 veces la estafa maestra. Eso es lo que operaron y financian sus campañas. Por eso no hay culpables. A ver, Rubén, y luego cerramos contigo, Israel. Pues todo es la descomposición de Morena. Todo esto tiene un nombre, que es López Obrador, que llegó al gobierno sin una idea de cómo sacar adelante la administración pública, cargado de prejuicios, cargado de resabios, de rencor, de rencores, y sobre esto se montaron personajes como el señor Jesús Ramírez, experto en polarizar. Así empieza el libro, el prólogo de Jorge Fernández Menéndez. Los 2 primeros párrafos son muy, muy interesantes porque hablan de eso que es polarizar, dividir, gobernar generando odios, que todos seamos enemigos, buenos y malos. Y la víctima es el país. La víctima es la nación y el futuro. Oye, ahora que regresemos, ¿me cuentas cuál es tu sospecha o por qué dices que no se critica a la presidenta ni a Omar García Harfuch en este libro? Claro. A ver, si hay sospecha. También, ¿sí? un chisme también. A ver, Israel, ¿por qué crees que Julio Scherer no critica a la presidenta Sheinbaum ni a Omar García Harfuch en el libro? Porque no es oportuno. Y yo decía que el libro tiene una característica que es oportunista, ¿no? No criticó. ¿Por qué no salió antes? Tal vez porque todavía en la fiscalía estaba Gers Manero, ¿no? Tal vez, no lo sé. Y ahorita pues no conviene porque pues están en el poder la presidenta Claudia. Eso es una opinión personal. Dice Emilio, ¿como de queda bien o qué? Pues yo simplemente diría que el contexto por eso es tan importante, ¿no? Y decir algo que ahorita se mencionaba aquí respecto a que el gobierno del presidente Andrés Manuel y que erosionó la confianza, acaba de hacerse pública por parte de la OCDE una encuesta respecto de los gobiernos nacionales en los que más se confía en el mundo. Y México sale en el tercer nivel, en el tercer lugar. Primero está Suiza, el segundo país es Luxemburgo, más bien de los países que forman parte de la OCDE, que son países desarrollados, y el tercer lugar es México con la mayor confianza, por encima de todos los países europeos que forman parte de la OCDE. ¿Entre quiénes? En el gobierno, es de los ciudadanos en su fuente? Gobierno nacional. Es una encuesta que salió publicada, incluso la presidenta la dio a conocer la semana pasada. Pero yo te podría decir varias hipótesis. Pero bueno, desde la ciencia, ahí está. Yo sé en el otro tienen malos gobiernos, no confían. Yo sé que Rubén tiene Ajá. su opinión, Emilio tiene su opinión, ajá, la gente, muchos que son opositores tienen su opinión. Yo solo estoy diciendo lo que la OCDE ¿Es una encuesta de la OCDE? Sí, es una encuesta de la OCDE que si gustan ahorita se las envío para que la tengan. A ver, ese tipo de encuestas que por cierto están muy de moda en este país, donde califican a personajes, donde califican a los personajes a partir de su propio público, pues tienen muchas críticas, pues porque, sí, por ejemplo, en Estados Unidos, pues la gente puede estar molesta con su presidente y lo califica mal. Por ejemplo, un país puede tener cierta perspectiva de lo que es bueno o malo, ajá, y otro otra. Entonces, pues esas, con todo respeto, mejor dime cómo va el crecimiento, dime cómo va el sector salud, dime cómo va la formalidad, a ver la formalidad cómo va en este país. ¿Creciendo? Dime cómo va sí. ¿Creciendo? En aumento. Esas son las verdaderas evaluaciones. Te voy a decir, nadie se escapa. Nunca se va a escapar a los indicadores y a las mediciones. Tarde o temprano son un juez que va a demoler y Morena va a ser demolido por los indicadores y los resultados finales. Tu minuto de cierre, Emilio. Fíjate que yo creo que lo que tenemos que recordar que es Morena. Morena es el alcalde de Tequila. Ese que extorsiona, ese que secuestra, ese que cobra derechos de su piso y su sustituta que lo negó pero ahora lo afirma. Es el tren interoceánico. Es que muere gente por la negligencia y la corrupción. Es la crisis del sarampión. Y son los abusos de los gobiernos bananeros. Ahí está en Ciudad Juárez, amenazando al dueño de un local para que no podamos reunirnos los ciudadanos como es nuestro derecho, somos México, o la violencia ejercida contra Alessandra Rojo de la Vega. El gobierno de la ciudad en un típico conducto bananero. Ataca a mujeres, ataca a jóvenes y ahora a una gobernante constitucional. Toda nuestra solidaridad para Alejandra Rojo de la Vega. Resulta que porque una alcaldesa quiere hacer su trabajo de hacer cumplir la ley, es atacada, y las feministas de Morena atacándola. A Lía Limón le rompieron la nariz. Alessandra genera una cobardía del gobierno de la ciudad, dejándola sola y encima atacándola. Eso es Morena, un gobierno cómplice,
un gobierno que financiado por el delito y solapado. Y Scherer lo único que hace es poner en evidencia lo que son. Rubén. Pues esta síntesis de Emilio junta muy bien lo que nos está pasando. Pero yo voy de nueva cuenta a los indicadores. No hay más formalidad en el empleo. Se acerca otra de estas fiestas argumentativas que sirven para distraer la atención, que se llama 40 horas, que no satisface a los empresarios, no satisface a los trabajadores. Pero todos la votaron a favor. Por unanimidad. No, discúlpame, se votó a favor en lo general, pero en lo particular hay cambios sustanciales. Y hoy los quiero ver en Cámara de Diputados cómo van a enfrentar los retos que hay. Porque en Cámara de Diputados, en la mesa directiva, hay una iniciativa votada por todos los partidos que es distinta a la que llega del Senado. O sea, ¿ustedes quieren modificar ahora en diputados? No nomás eso. Nosotros en mesa directiva tenemos un dictamen que es totalmente distinto. Son 5 días de trabajo por 2 de descanso. ¿Cómo le va a hacer Kenia si tiene un dictamen ahí en mesa directiva por unanimidad y le llega una minuta que es distinta? Yo quiero ver el reto en el parlamentario que va a haber en ese momento. Tiene hay dos en la mesa, 2 pero distintos digamos, la proyectos. Cámara de origen ahí funciona, ¿no? Es el Senado. Sí, Sí, pero ya mandan este dictamen a diputados y sobre ese tienen que No, pero espérame, discutir. nosotros tenemos en la mesa directiva otro dictamen que es de diputados, votado ya en comisiones por todos los partidos a favor, sobre el cual se hicieron todos los parlamentos abiertos y todas las consultas. ¿Qué hizo el Ejecutivo Federal para no enfrentarse a ese? Se va por el Senado. Sí, nada más que en la mesa directiva primero tenemos que discutir. En la Cámara primero tenemos que discutir el que tiene la mesa directiva. Que no envió el Ejecutivo, porque el Ejecutivo lo envió al Senado. Espérame, es una iniciativa de una diputada de Morena, esta que después defenestraron y es lanzaron. Que sobre la misma materia. Es la misma materia. ¿Pero alguna lleva mano? Pues tiene que O sea, llevar o la de empezaron nosotros. al mismo tiempo. Es que no puedes No, la de aprobar nosotros cosas es anterior. no puedes A ver. aprobar cosas contradictorias. Entonces, si tienes una minuta en distintas cámaras y sobre la misma materia, la Cámara de Diputados tiene que tomar de inicio la suya. O sea, ustedes le hicieron con la intención de neutralizar la de la presidenta. No, es fue una anterior. La es- presidenta fue para neutralizar a la Exacto. primera. Pero Y a ver. entonces, como tienes tú la Comisión de Puntos Constitucionales, dice, ya nos llegó la de la presidenta, ahora la vamos a votar esta. Espérame, si hace unos años, un año, votaste la otra en el otro sentido. ¿Y por qué no se abstuvieron? ¿No se podían abstener toda la oposición en lugar de votar a favor? Porque pues se legitima. Es que se votó a favor en lo general, Ajá. reducción de las horas. Sí. Pero todas las reservas eran para que fueran 5 días y 2 de descanso. Vamos a ver cómo la van a hacer en Cámara de Diputados. Yo quiero ver. Y es un reto, con todo cariño, a nuestra querida presidenta, Kenia López Rabadán. ¿Eso lo van a hacer hoy? Pues debe ser mañana. ¿Mañana? En la Jocopo. Pues, llama mucho la atención que ahora la oposición, el PRI, que durante tantos años precarizó los derechos de los trabajadores. Jamás, eso no es ustedes le cierto. subían 2 pesos al salario mínimo eso por no año, es cierto. Rubén. Y Claro el que sí, último aumento 2 de pesitos. Peña Nieto O sea, es mayor que por este. debajo siempre de la inflación. El Ahora, último aumento por de ejemplo, Peña es Calderón mayor que el de ahí este año. corriendo a los de la SME, violando sus derechos laborales, Y ustedes precisamente a los del sindicato. ordeñando el Y ahora, SME y al país. Ellos son los que ahora se ponen como abanderando los derechos de los trabajadores. Imagínate, cuando precarizaron también sus pensiones con Cedillo, nadie podía sobrevivir con la pensión porque era miserable, con todo respeto. Tenían que estar trabajando, recordemos, los adultos mayores en los supermercados ahí empaquetando las... Todavía. Y entonces eso era inaceptable. Sí, pero Todavía. con la gran Todavía. diferencia de que ahora hay una pensión que A ver, dignifica la de vida de acuerdo, los adultos de mayores. acuerdo, de acuerdo. Y también Con la de los adultos trabajadores, mayores, de acuerdo. 13.4 millones de personas salieron, tú que querías indicadores, se disminuyó la desigualdad. A ver, Rubén. Entonces, Primero, para decir que disminuyó la pobreza, cambiaron los indicadores, para empezar. Segundo, nadie está de acuerdo, como hoy mide el INEGI, esto de la pobreza. Tercero, la pensión universal ya existía de alguna manera antes, pero No, ahí tienes no, un problema, no. la informalidad. Toda esta informalidad
va a cobrar en el futuro, Tremendo. porque el sostenimiento no va a ser a Hay partir de récord instituciones. de personas inscritas en el Instituto Mexicano de Seguridad. En el IMSS. Hay récord. Eso Ay, no habla. Israel, Es no que hablan. hablan de Híjole, la informalidad evidente, caray. cuando ellos les negaron los Pero si derechos. está creciendo No la les daban los Israel, derechos. por el amor A ver, de Dios. yo lo que Esperen, estoy esperen. diciendo es que hay récord. A ver, no demuéstrame seas que no, payaso. Emilio. Hay más registrados en el Seguro Claro. Social. No, Sí. está creciendo la informalidad. Y el Jóvenes Construyendo ver. Futuro tiene menos gente en los trabajos formales que informales. Es un desastre el tema del el estancamiento formal, por el amor de Dios. Por lo menos eso digan la verdad. ¿Qué quieren modificar así rapidito en la cosa esta de los 40, la reforma laboral? Rápido, 5 días de trabajo por 2 de descanso. Segunda, incentivos económicos y fiscales para los muy pequeños productores para que no sean resentidos. Tercero, que entre de inmediato en las grandes empresas, donde están los machuchones, porque los arreglos de Morena con la oligarquía son impresionantes. Sí, pues, a Cuarto, partir de un piñón. que analicemos bien el tema de las horas extras. ¿Por Correcto. qué? Porque con esas están escalando la jornada pues a 52 horas de trabajo y Bien. están quitando la posibilidad de nuevas Muy bien. contrataciones. Gracias a los tres, Israel. Gracias, Emilio, bonita gracias. semana. Regresamos.